Muchas gracias por su compañía. Los dejamos con el protagonista en cámara. Nuestra protagonista en cámara de esta semana es la representante de la coalición Decentes, María José Pizarro, quien fue elegida el pasado 20 de julio segunda vicepresidente de la corporación. Doctora María José, bienvenido al protagonista en cámara. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y a todos los televidentes un saludo afectuoso. Bueno, doctora, ¿qué tan importante es para la oposición o cuál es la importancia que tiene este nombramiento como segunda vicepresidente de la Cámara? No, pues lo primero es darle cumplimiento a una ley estatutaria, que es un derecho constitucional que no había sido desarrollado, pero en el estatuto de la oposición es claro y se le deben garantizar los derechos políticos a los partidos que se declaren en oposición. Esto a raíz, obviamente, del exterminio político que hubo en nuestro país durante todas las décadas del conflicto y de los años más duros del conflicto en nuestro país. Entonces, llegar a la Cámara de Representantes, ocupar esta segunda vicepresidencia, pues permite garantizar los derechos de la oposición en cuanto a garantizar sus debates, que sus proyectos de ley estén en el orden del día y que siempre exista una voz de independencia al interior de la mesa directiva. Bueno, pero el 20 de julio hubo un tema relacionado con el estatuto de la oposición, fue la réplica que hizo el senador Jorge Robledo al presidente Iván Duque. Bueno, ¿cuál es su lectura frente a este episodio? Bueno, lo primero es que nos queda claro que para el expresidente del Senado, el señor Macías, la democracia es una jugadita y es muy fácil para él pretender que puede saltarse los derechos políticos que están consagrados en una ley y que puede utilizar argucias de ese tipo para evitar que el discurso de la oposición sea escuchado. Lo importante es que este discurso es dirigido a la ciudadanía colombiana y lo que debemos garantizar es que los distintos canales lo hayan transmitido de la misma manera que transmitieron el discurso del presidente de la República. Representante, usted el 20 de julio habló de algo que ha liderado aquí en la defensa de los líderes sociales, asesinatos, amenazas. Bueno, ¿cuál es ese mensaje al gobierno nacional, a las autoridades en este tema tan difícil que está viviendo el país? Pues primero es que nosotros hacemos un llamado al gobierno nacional, le exigimos que se ponga los pantalones de la defensa de la vida de los colombianos y detengamos entre todos el asesinato constante de líderes y de lideresas sociales. Más o menos 2 líderes son asesinados cada 2 días en Colombia y nosotros pues no podemos seguir contando una larga lista de muertos. Ya llevamos aproximadamente 480 desde que se firmaron los acuerdos. Hay algunas estadísticas que nos hablan de 700, es decir, el número oscila porque precisamente ni se ha tipificado qué es un líder o lideresa social. No ha habido unos mecanismos de protección colectiva que permitan proteger a las comunidades y por lo tanto los procesos que lideran estas personas que son asesinadas. Tampoco hay mecanismos para frenar las amenazas, es decir, en el momento en el que hay una amenaza, ¿qué se hace después para proteger la vida de estas personas que están siendo asesinadas? Y nosotros no podemos repetir el exterminio del pasado y el peor mensaje que podría enviar el gobierno es que de alguna manera se mantiene silente y eso pues el que calla otorga, da rienda suelta que esto pueda darse en la total impunidad. Digamos, esto sobre el contexto de la implementación de los acuerdos de paz, ¿usted cómo ve esta implementación? Pues nosotros vemos que hay un compromiso mínimo por parte del gobierno en la implementación de los acuerdos. Hay apenas desarrollos en el punto de tierras, que es uno de los puntos más importantes de los acuerdos. En el plan de desarrollo estaba nombrado de manera muy marginal y no hay un interés político real. Muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos. Nos vemos en otra próxima ocasión para contarles todo lo ocurrido en la agenda legislativa de la Cámara de Representantes. Hasta entonces.